no te jactes. Bueno, ya cuando pensé en esto, también pensé en 1 Corintios 13, cuando dice el amor no es jactancioso. Pero aquí está diciendo no te jactes, y vamos a ver por qué está diciendo esto. Y la verdad, si ustedes no han estado otras semanas, yo les animo increíblemente, por favor, que vean las predicaciones de las otras semanas, porque vamos dando contexto, ¿sí? Y si lo que predico hoy, estoy casi seguro, vas a poder entender más o menos, vas a poder entender lo que estamos diciendo hoy, pero conectándolo con la semana pasada, antepasada y todo lo de Romanos, ya van a poder entenderlo aún más. Entonces, si no han visto las predicaciones de anteriores, yo les animo a hacerlo. Yo ya vi las 3 predicaciones de Pepe de estas semanas que faltamos, y la verdad, aún para mí y mucho más para mí, me ayuda a poder preparar para hoy, porque vamos en consecuencia, ¿cómo se dice? Continuidad, secuencia, continuidad. Muy bien, la semana pasada Pepe nos habló de la sordera y ceguera de Israel llegó a ser bendición a las naciones. Porque los líderes religiosos y muchos de Israel dijeron, no, se extendió mucho más allá. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso ahorita, ¿sí? Porque vamos a comenzar con el último versículo que Pepe usó la semana pasada, porque es la conexión entre estas 2 predicaciones, ¿sí? También vimos que si Israel se arrepiente, Yahweh lo salva. No, ¿qué es lo que Yahweh quiere? Arrepentimiento. Entonces, judíos, Israel o gentiles, si arrepienten, Yahweh los salva o nos salva. Entonces, no, y estamos seguros, ya hemos visto que en el futuro, cuando regrese Yahushua, ¿qué dice? Van a lamentar, porque van a entender que estuvieron rechazando al Mesías toda su vida. Entonces ya van a lamentar eso y se van a arrepentir. Y ahorita están arrepintiendo muchos de los judíos. Muy bien. 3. Solo en las palabras del Mesías hay salvación. Ya Pepe nos dijo también, nos ayudó a entender que habló el Mesías. Lo que su padre le dijo, lo que su padre le mandó a hacer. Entonces él dijo y hizo lo que su padre le mandó a hacer. Entonces por eso, solo en las palabras del Mesías hay salvación. Y luego lo último, tenemos la bendición de ser injertados en el buen olivo. Y vamos a hablar más de esto ahorita, ya en estos siguientes 2 versículos especialmente. Muy bien, ¿estamos bien? Ahí nos quedamos la semana pasada. Y vamos a ver el versículo 17. Como él terminó con el 17, vamos a comenzar con el 17 esta semana. Dice, y si algunas de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. Muy bien, vamos a ir poco a poco viendo como siempre lo hacemos y comenzamos con esa primera frase. Dice, y si algunas de las ramas fueron desgajadas de la raíz. Vemos que a través de la historia, toda la historia de la humanidad, podemos decir,
pero más la historia del pueblo. Dice, a través de la historia, Yahweh invitó a personas a seguirle, ¿sí? Invitó a, pues, a Adán. Invitó a Adán a seguirle. Y después los que seguían después de él, y ya después vemos a Abraham, Isaac, Jacob. Invitó a Noé a seguirle. ¿Y qué hizo Noé? Lo siguió. Ellos decidieron seguir. Y después, por medio de Abraham, Isaac, Jacob, se formó un pueblo. O lo que hemos visto en otros tiempos, una familia. Una familia. El pueblo de Yahweh. Siempre ese pueblo. Se formó ese pueblo para que la gente pudiera estar agregando ese pueblo. Y se llama Israel. Se formó de hombres de fe. Y de eso habló Pepe mucho en las últimas 2 predicaciones en cuanto a la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, fueron sus primeras 2 predicaciones. ¿Qué es la fe? Conocer, creer y hacer. ¿Sí? Conocer quién es Yahweh, lo que es su voluntad, creer que Él vive, que es nuestro poderoso, y creer en lo que Él es su voluntad y luego hacer su voluntad. Esa es la fe completa. Y estos hombres, este pueblo se formó de hombres así, de esa fe. Y ahí es donde vimos que es la raíz, que ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Y muchos formaron parte del pueblo físico, ¿sí? El pueblo físico. Hay 2 cosas aquí. Pueblo físico y podemos marcarlo como pueblo espiritual. Siempre lo hacemos así. Porque no todos que van a una congregación, tal vez son parte de esa congregación, pero tal vez no son creyentes. ¿Sí? Entonces ahí es lo mismo. Se formó este pueblo. Y había un pueblo físico, un grupo de personas, pero no todos dentro de ese grupo creyeron. Por eso tantas veces Pablo habla del remanente, que hay un remanente. No todos creyeron. Incluso muchos formaban parte del pueblo físico, pero fueron desgajados por ser, ¿qué dijo Pepe la semana pasada en cuanto a la escritura? En Isaías dice desleales, por ser desobedientes. En Isaías 65 vimos eso, ¿sí? Entonces muchos formaron el pueblo de físico, pero fueron desgajados, porque después fueron desobedientes. Y en sí no creyeron. Y luego dice, y si algunos de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz. Ahora, vamos a la historia otra vez. ¿Sí? Aquí está hablando Pablo de las personas que están con él en ese momento. Las personas en Roma está hablando y todas las otras creyentes que fueron gentiles, que llegaron a ser creyentes, está hablando a esas personas. Pero desde antes de eso, toda la historia, había personas injertadas. No todos fueron de la familia. Aún Abraham. Cuando leemos de Abraham, ¿cuántas personas estaban con Abraham? No todos eran su sangre. Y muchos creyeron ahí. Después tienes a Isaac y Jacob, pero después vemos los que salieron de Egipto. Fueron 600,000 personas que eran de otros países, otras creencias que llegaron a ser parte de Israel. Ahora no sabemos cuántos realmente creyeron ahí, pero sabemos que algunos sí creyeron. Entonces ellos fueron injertados al olivo. Vemos personas como Jetro, el suegro de Moisés, fue injertado porque él creyó.
Después vemos a Naamán, que él también fue injertado. Después vemos Rahab y Ruth como moabita. Lo increíble ahí, le estaba platicando a Pepe cuando lo pensé en eso, pensé en Ruth. Cuando escuchas hablar a alguien que David no era 100% israelita, porque por lo menos era un octavo moabita, y ese un octavo lo hace impuro. Los judíos dicen, no, es que llegas a ser israelita por medio de la mamá. Y lo hacen de esa manera y dices, espérame, no, es que los dos, porque ellos tampoco usan esa fórmula con los samaritanos. Algunos samaritanos eran simplemente mezclados y los llamaban perros. Pero ¿cuántas veces hablamos que David no era 100% israelita? No era. Entonces, wow, aún David, el rey que fue prometido a él, que su reino se establecerá para siempre, aún él, parte de su familia fue injertada. Y luego cuando llega el Mesías, mandado por Yahweh, los que rechazaron al Mesías son desgajadas y se abre a los gentiles de una manera más grande, ¿verdad? Y no porque no podían antes entrar los gentiles. Esta parte es importante, porque a veces pensamos que en el tiempo del Nuevo Testamento no podían entrar los gentiles, y eso fue de todo el tiempo. Pero ya vimos tantos gentiles que entraron en el pueblo. No es por eso, es porque los judíos lo hicieron tan difícil para que entraran las naciones a ser parte del pueblo. Eso fue el problema. Por eso Yahushua tumba todas las mesas en el templo y dice, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿No han escuchado que esto es una casa de oración? ¿Para quién? Para las naciones. ¡Wow! Desde antes estaba abierto, pero ya en ese tiempo del Nuevo Testamento los judíos lo habían cerrado tanto que Yahweh tuvo que hacer algo para que pudieran llegar la gente de otras partes. Lo hicieron y tuvieron que hacer, no porque no podían, sino porque los judíos estaban estorbando a las naciones llegar a Yahweh. Los que iban creyendo fueron injertados. Aún los judíos, aún había judíos que no creían antes que llegó el Mesías. Y llega el Mesías y creyeron. ¿Y qué pasó? Fueron injertados. Pero aquí está hablando más de los gentiles, ¿verdad? Los gentiles fuimos injertados al momento que creímos. Y por ejemplo en el Nuevo Testamento tenemos a los samaritanos. Cuando Yahushua fue a Samaria y casi todo el pueblo, bueno, parecía que mucha gente llegaron a creer en el Mesías, los samaritanos. Tenemos a la mujer cananita que su hija tenía un demonio y ella fue con fe y Yahushua le dijo, pues yo no estoy aquí para ustedes, pero su fe creyó, fue injertada. El centurión, Cornelio y muchos más vemos. A ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz.
copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. ¡Wow! Es algo bueno. Y Pepe explicó hace, no sé si fue hace 2 semanas o 3 semanas, explicó que eso tiene que ver con la fe. Como dice ahí, abundante savia del olivo es ser parte de esa familia de fe, ese pueblo de fe, las personas que realmente creyeron y llegaron a tener abundancia en su vida porque fuimos injertados al olivo original. Y luego sigue en el 18 y tiene lo que es nuestro tema de esta semana. No te jactes. Fuiste injertado. El 17 dice, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. Y luego dice, no te jactes contra las demás ramas. ¿De quién? De las ramas que fueron desgajadas. No debes estar jactando contra ellos, diciendo, ellos no creyeron y nosotros sí. La verdad es increíble. Si tú ves la historia de los judíos, es un milagro que todavía existe uno de ellos. Uno. ¿Por qué? Porque iban contra ellos toda la vida, desde el primer siglo y el segundo, antes de eso, pero después de que vino el Mesías en el primer siglo, y ellos también hicieron sus rebeliones, entonces por eso también tuvieron problemas, pero después de eso el odio que había y todavía sigue siendo contra los judíos, tantas bromas que tenemos hoy en día, hasta en el lenguaje español, son en contra de los judíos. Igual de mi país en inglés. Bromas o frases que usamos que ni siquiera sabemos o entendemos que eran cosas en contra de los judíos. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a jactarse. La iglesia empezó a jactarse y decir que los judíos eran los enemigos y que ellos fueron los que mataron al Mesías, cuando lo que mató al Mesías eran nuestros pecados. Él tuvo que hacerlo. Simplemente así. No importa si fue por las manos de los romanos o los judíos que llevaron a él ahí. Él tuvo que hacerlo porque era el plan de Yahweh, el plan de redención, de ir y morir por nosotros en nuestro lugar para poder nosotros tener la salvación y la vida eterna. No te jactes contra las demás. Como gentil que creyó, no debes jactar contra las que fueron desgajadas. Luego dice, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. No somos nosotros. El plan de redención de Yahweh fue por medio de una familia que comenzó ahí. Un grupo de personas que después ya iban entrando otras razas y todo eso, pero él escogió a Abraham, Isaac y Jacob para que pudiera venir la salvación por medio de ellos. Y nosotros no somos los que sustentamos la raíz, sino la raíz, la fe de Abraham, ese pueblo que decidió caminar, es la raíz. Ahí está. Es lo que sustenta a nosotros. No eres tú quien sustenta, es la raíz
Abraham, Isaac, la fe de ellos, Jacob. Las promesas llegaron a ellos para hacer bendición a los demás. A los demás. No al contrario. Ellos fueron parte de la raíz. Entonces no debemos jactarnos, ni siquiera debemos jactarnos en contra de personas que no creen. ¿Quiénes somos nosotros para jactar y decir, yo soy salvo y tú no? O aún apuntar a la gente como a algunas personas dicen, y tú vas al infierno. Aunque nosotros aquí no creemos en el infierno. Pero va a haber un juicio después. Va a haber un juicio. Sí, ¿y quiénes somos nosotros para jactar y decir que somos alguien si no hicimos nada para merecer la salvación? Él hizo todo. Y fue por medio de esa familia que creyó. Ese pueblo. Y ahora estamos injertados ahí. ¿Estamos bien? Versículo 19. Dice, entonces dirás, a las ramas las desgajaron para injertarme a mí. Está bien. No hay problema. Ellos fueron desgajados por su incredulidad. Fue por eso. Desobediencia, ser desleales. Y está bien decir, ellos fueron desgajados para injertarme a mí. No hay problema. Pero cuidado. Dice, por su incredulidad las desgajaron, pero tú, por tu fe, estás firme. Por tu fe estás firme. Otra vez, ¿qué es la fe? El conocer, el creer y el hacer. ¿Sí? La voluntad de Yahweh. ¿Y quién es Yahweh? ¿Y quién es su Hijo? Es la misma fe que ellos tuvieron. Ellos tuvieron la misma fe que nosotros. Ahora, pues tal vez tenemos más información ahora. Claro, porque el Mesías llegó después que ellos ya murieron. La misma fe que tuvieron. Ellos en la promesa que venía algo más adelante o alguien más adelante que los iba a salvar. Y nosotros, y los del Nuevo Testamento y en adelante, en el Mesías. El Mesías. La fe es en Yahweh y lo que Él hace. Lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Esa es la fe. En sus obras, lo que Él hizo y mayormente por medio de su Hijo. Esa fe no es en uno mismo, sino en Yahweh y su Hijo. Yahweh hizo todo. Por eso dice, por gracia son salvos. Por gracia, por algo que hizo Yahweh. Él lo hizo. Nosotros no podemos salvarnos de ninguna manera. Siguiendo ahí dice, no te engrías. Y ten cuidado. Esa palabra no te engríes es como no seas arrogante. No seas arrogante. Cuidado con esa actitud. Cuidado con la actitud que tenemos ante todos los demás. Cuidado aún. Ahora yo puedo decir que ahora nosotros estamos creyendo diferente. ¿Verdad? Y no debemos tener una actitud hacia la gente que cree diferente de desprecio. De ninguna manera. De ninguna manera. Simplemente debemos orar para que ellos puedan llegar a conocer lo que hemos conocido. Pero no debemos tener ningún desprecio. No seamos arrogantes. Cuidado con nuestras actitudes. Y todo comienza aquí. ¿Ven? Con los pensamientos. Los pensamientos que tenemos, vienen pensamientos y luego en contra de las personas.
estuvo muy bien nuestro viaje y todo, pero nos encontramos con varias personas que decían, no, yo odio a la gente. Yo no quiero hablar con la gente. ¿Para qué? ¿Para qué? Y entonces dices, espérame, estamos en esto, todos juntos, aun si no crees en Yahweh, somos una sociedad, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Yo dije, puedo poner al lado la Biblia y simplemente estamos en sociedad. Pero lamentablemente que algunos de estas personas que decían esas cosas eran creyentes. Yo no podía creer. Dije, no sean arrogantes. No podemos dejar esos pensamientos invadirnos. No podemos mirar hacia abajo a nadie, a ninguna persona, de ninguna manera. Después dice el por qué. Dice, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, si no perdonó a las ramas naturales, las ramas que fueron parte de ese pueblo, que nacieron ahí o en un tiempo estaban ahí, si Él no perdonó a esas personas, y piensa en el tiempo de Yahushua, en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿quiénes eran muchas de esas personas? Los líderes religiosos, personas que sabían tanto de las escrituras, fariseos, saduceos, levitas tal vez, aún ahí. El sumo sacerdote, su familia, estaban rechazando eso. Y dices, wow, si Elohim no perdonó a las ramas originales, que ellos tenían todo para creer, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué está diciendo con eso? Esa arrogancia te llevará a confiar en quién, no en Yahweh, sino en ti mismo. Y vas a rechazar, ya vas a dejar de tener fe en Yahweh, vas a tener fe en uno mismo, y va a ser igual como las ramas desgajadas. Porque ¿cuál fue el problema de ellos? ¿Cuál fue el problema de los líderes religiosos? Ahí estaban todas las señales, ahí estaba la escritura, debían de haber visto, pero por su orgullo, por su arrogancia, porque ellos decían, no es así. ¿Cómo vamos a seguir a un nazareno? Aún decían cosas así. Los llamaban los nazarenos. ¿Por qué? Despreciados. Despreciaban a la gente. Tenían arrogancia. Y si llegamos a ser así, ¿qué dice? Yahweh no te perdonará. Wow. Qué fuerte. Yo antes creía, salvo, siempre salvo. Y muchos de nosotros que estamos aquí creímos eso. Que ya eres salvo, no puedes perder la salvación y nada. Pues es que no pierdes la salvación. Tú lo desechas. Aquí dice, si tienes esa arrogancia, tú puedes llegar a ser como esos y Yahweh no te va a perdonar. Porque estás dando la espalda a Yahweh y creyendo en uno mismo. ¿Estamos bien? Qué pasaje tan profundo, fuerte. Dice en el 22, considera pues la bondad y la severidad de Elohim. Ahora, la verdad es que la mayoría de las personas queremos nada más hablar de la bondad. Es que, y hasta tenemos muchos hippies en la iglesia, en las iglesias.
paz y amor. Todo es paz y amor. No vamos a hablar de juicio. No vamos a, ya, Dios es bueno, siempre bueno, que es la verdad. Pero uno se pega a ese lado. ¿Por qué? Porque queremos tener bondad en nuestra vida. Pero Él dice, considera pues la bondad y la severidad de Elohim. Y luego dice, la severidad para con los que cayeron. Diciendo, ya. Ellos formaron parte del pueblo de Yahweh. Y Yahweh dijo, no vas a ser perdonado. Te vas a perder de lo que es el reino y luego el reino milenial y luego el reino eterno. Te vas a perder de eso porque vas a morir una segunda muerte y eso va a ser para siempre. La severidad, eso es. Y la gente no quiere pensar en eso. Hablé con varios familiares y amigos allá y quieren tener sus propios pensamientos porque quieren pensar que todo es color de rosa y todo va a estar bien. Uno va a morir y va a estar en un lugar bello y todo eso, no importa cómo vivió y todo, pero no es así. Fuimos hechos para tener una relación con Yahweh, de obedecer a Yahweh, de ser su pueblo. Y si decidimos no hacerlo, la severidad viene. Y ese es el perderse para siempre. La severidad para con los que cayeron. Ya no hay perdón, ya no hay vida. No cumplieron con su propósito. Qué bueno que no se queda ahí, ¿verdad? Porque nos vamos ya deprimidos, ¿verdad? Con ese lo negativo. Pero después dice, pero la bondad para contigo. ¿Te imaginas? Mira, piensa en esto. Nosotros, ¿cuántas veces hemos leído Romanos? Tal vez casi todos lo hemos leído por lo menos una vez. Y varios de nosotros hemos leído muchas veces, ¿verdad? Pero piensa en que esta carta llegó a Roma. Y ellos están escuchando esta carta por primera vez. Y ellos escuchan la severidad para con los que cayeron. Y ellos sabían, entendían lo que eso significaba. Pero después la carta de Pablo se lee y se dice, pero la bondad para contigo. Wow. Qué increíble. Y por eso, cuando uno tiene la bondad, yo no entiendo cómo la gente la suelta. Pero yo he tenido amigos que han estado en ministerio, que tenían la bondad para con ellos. Tenían todo. Y ya la desecharon. Y no van a ser perdonados. Si se arrepienten, después sí. Pero no van a ser perdonados. Pero la bondad contigo, aún siendo pecadores, el Mesías murió por nosotros. Y no la estábamos buscando. Los gentiles en ese tiempo no estaban buscando al Mesías, ni siquiera entendían lo que era el Mesías. No lo estaban buscando. Pero por eso la bondad con ellos. La bondad con ellos. Pero después dice, otra vez, regresando a esta verdad, si permaneces
en su bondad. Seguimos en la bondad por medio de permanecer en ella, de seguir en la fe, seguir creyendo, seguir conociendo, creyendo y haciendo. ¿Sí? Seguir así. Pero ¿cómo cayeron las otras ramas? ¿Cómo dice? Por medio o por medio de la desobediencia. Ellos cayeron por medio de la desobediencia, la incredulidad, amando a Yahweh por medio de obedecer sus mandamientos. Eso es lo que es permanecer. Pero ya esa idea, y no estoy diciendo que no hay gracia, porque ya dijimos, hay gracia y misericordia, pero esa idea de solo gracia, hasta lo dije como italiano, ¿verdad? Solo gracia, ¿verdad? Solo gracia, eso es todo. Ya llegas a creer, ya te da la salvación y no importa lo que hagas el resto de tu vida. Por eso Martín Lutero quería quitar Santiago de la Biblia, porque Santiago era muy así. Es que Santiago dice que tienes que seguir haciendo. Y esa es la verdad. ¿Cómo vamos a permanecer? Por medio de obedecer. Y luego dice, de otra manera, a ti también te cortarán. ¿Con quién está hablando aquí? Con los romanos, ¿verdad? ¿Romanos creyentes o no creyentes? Romanos creyentes. Los que fueron injertados en el olivo. Y luego dice, de otra manera, si tú no permaneces en la bondad, de otra manera vas a ser cortado. Wow. Wow. Algunos van a decir, no, pero esa es salvación por obras. No es salvación por obras. Porque es arrepentirnos, seguir a Yahweh. Esa es la razón por la cual nos arrepentimos, es para seguir a Yahweh, seguir esos mandamientos, creer en su Hijo y lo que hizo su Hijo por nosotros. Y más adelante, cuando somos resucitados, es por lo que hizo el Hijo. ¿Sí? De otra manera, a ti también te cortarán. Por eso. Y por eso mucha gente no quiere esto, porque no quieren juzgar, porque la gente que sale de las congregaciones o salen de lo que es la creencia total, ¿sí? Y queremos decir, no, es que yo no puedo juzgar. Sí, sí podemos juzgar. Sí, por medio de la palabra. Si alguien no está caminando, no es creyente. Si fueron creyentes y ahora están viviendo una vida de no creyente, no es creyente y no va a ser perdonado. Eso no es juzgar de una manera, es juzgar según la palabra. Es decir, la palabra dice esto y esto es. Entonces, cuando los profetas vinieron y dijeron todo lo que dijeron, ellos estaban juzgando. Porque estaban diciendo, Yahweh dijo esto y ustedes están haciendo esto. Y si no dejan de hacer esto, ya les va a ir mal y re mal, ¿verdad? No hay problema. Tenemos que seguir. Y toda la gente que conocemos que no está siguiendo, tenemos que empujarlos, tenemos que agarrarlos y decirles, ya, regresen el camino. Si no, Yahweh te va a cortar. Wow.
Muy bien. ¿Estamos bien? Perdón. No he predicado en 4 semanas, en 3 semanas, entonces ya está saliendo todo. No, es la escritura, la verdad. 23 dice, y a ellos, a su vez, si no permanecen en incredulidad. Esto es bello. Esto es bello también porque está hablando de los judíos, pero también lo pudiéramos aplicar a alguien que conocemos que se fue. Pueden no permanecer en su incredulidad. A ellos, a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertarán. ¿Cuál es el problema? Que no creyeron en el Mesías. Y muchos de ellos siguen no creyendo en el Mesías. Pero si llegan a creer, ¿qué dice aquí? Dice, porque Yahweh es poderoso para injertarlos de nuevo. Podemos meter muchos otros adjetivos ahí. Yahweh es bueno, Yahweh es misericordioso, Yahweh está lleno de gracia para injertarlos de nuevo. Si llegan a creer, los injertarán. Serán parte del pueblo otra vez. Yahweh es el que da gracia y misericordia. Esto no es Pablo hablando en su anhelo. Recuerden que Pablo varias veces dijo, mi anhelo es que todos mis compatriotas vengan al arrepentimiento. Y hasta estoy dispuesto a dejar mi lugar para ellos. No, esto no es Pablo hablando con sus sentimientos, con sus emociones. Esto es Pablo hablando la verdad. Que Yahweh dice, si alguien se arrepiente, Él los va a salvar. No depende de nosotros, no depende de nadie más, depende de Yahweh, porque el perdón es de Él. Si alguien viene y dice, perdóname, ya, Él los escucha. Increíble. Yahweh lo puede hacer. Siguiendo el último versículo de hoy. Pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra naturaleza te injertaron en el buen olivo. Ahí dejamos. Pues a ti te cortaron del olivo silvestre. Otra vez, recordándoles a ellos. Ustedes ni estaban cerca. Estaban lejos. En otras partes dice, ustedes estaban lejos de esto. No eran parte de los pactos. Estaban lejos. Eran de otro, un olivo silvestre. No un olivo bueno. Silvestre, que hacía lo que quería hacer. Es lo que hacen las cosas silvestres. Hacen lo que quieren hacer. No tienen forma. No hay alguien que va a ayudarles a llevar un buen fruto. Si a ti te cortaron del olivo silvestre contra naturaleza, te injertaron en el buen olivo, lo natural es buscar a otros dioses y no buscar a Yahweh. No sé cuántas personas he hablado con ellos en toda mi vida, pero aún pensando en mi viaje, hablé con ellos de esto y ellos dicen, sí, pero el Dios es el mismo Dios de todos. De todas las religiones, es el mismo Dios. Ya, y esa es la tendencia, es que dicen, no, es que dioses. O aún si piensan que es un Dios, pero es todas las reglas que de todas las religiones en el mundo son para nosotros. Dices, no, lo natural es buscar a otros dioses y no buscar a Yahweh. Y es lo que estábamos haciendo, lo que estaban haciendo los gentiles.
Y en algunos tiempos los de Israel también estaban haciéndolo, ¿verdad? Dice, te injertaron en el buen olivo, en un olivo que produce lo mejor, un olivo que tiene propósito, un olivo que está conectado con su creador. Te injertaron en eso. Y luego sigue, dice, ¿cuánto más a estos que son las ramas naturales? Que son las más, si ustedes que fueron de un olivo silvestre, ¿cuánto más van a poder regresar? Y ahí en Romanos 9 dice, ellos son israelitas y a ellos pertenecen la adopción, la gloria, las alianzas, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mesías, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea Elohim por los siglos. Amén. En un tiempo Pablo pregunta, ¿cuál es ¿y tienen ventaja? Claro que sí tienen ventaja. Los judíos tienen ventaja a nosotros, especialmente en cuanto a la escritura, en cuanto a la Torá. Tienen miles de años estudiándolo, y a nosotros nos dijeron que no debíamos de estudiarlo, que eso ya es pasado. Y ahora estamos tratando de llegar por lo menos a los pies de los judíos. Lo bueno ahí, en cuanto a nosotros creemos en el Mesías, entonces tenemos la salvación, tenemos una ventaja también de ese lado. Pero ellos tienen años haciendo esto. De ellos son todas estas cosas. Cuanto más a estos que son las ramas naturales, los injertarán en su propio olivo. Algunas personas que dicen, no, los judíos tuvieron su tiempo. No. También los gentiles tuvieron nuestro tiempo. Ya el evangelio está casi en todo el mundo. ¿Cuánta gente conocemos que han escuchado el evangelio que no son creyentes? Miles y miles de personas tuvieron su tiempo. Todos tienen una oportunidad de arrepentirse. Y cuando hacen eso, Yahweh responderá y traerá perdón. Wow. Y más, cuanto más los injertarán en su propio olivo. No te jactes. Todo lo que tenemos es por gracia, por misericordia. No somos nadie. Hablando de mejor que otros. Somos hijos del rey. Entonces, si somos alguien así, pero no debemos estar jactando y diciendo a los demás. Tenemos que permanecer en la bondad. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? Primero, lo que acabo de decir. No debemos jactarnos. La raíz nos sustenta a nosotros. La raíz a nosotros. Pepe habló de esto la otra semana y dijo, es que hay esa doctrina de reemplazo, que ya Israel está afuera y es la iglesia. Pero no es así. Por eso Pablo está diciendo, fuimos injertados. ¿Cómo va a ser algo ya deshecho y luego va a comenzar algo nuevo? ¿Y dónde está la raíz? No, fuimos injertados en la raíz. La raíz es lo que sustenta a nosotros. 2, la arrogancia nos puede llevar a ser cortados. La arrogancia comienza aquí. Yo no voy a decir aquí. Es que es aquí, en la mente. Por eso Pablo dice, toma cautivo todos los pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos es donde comienza el problema. ¿Sí?
Y cuando empezamos a creer que somos alguien, somos mejores que alguien más. Eso, como dije, pasó con los judíos. Por eso fueron perseguidos. 2000 años ya han sido perseguidos y más, si cuentas el Antiguo Testamento. Pero 2000 años perseguidos los judíos, hablando de los judíos, los que son de hoy en día. No debemos ser arrogantes, eso nos puede llevar a ser cortados, porque después confiamos en nosotros mismos y no en Yahweh. 3. Debemos considerar la severidad y la bondad de Yahweh. Siempre debe haber un balance, ¿sí? Un balance. Temer a Yahweh, porque Él es el que tiene nuestra vida en sus manos. Temer a Él. Temer que yo voy a desecharlo. Temer que no voy a quedar en la bondad, porque la severidad de eso es muerte para siempre. Muerte para siempre. Y balance con la bondad. Entender que Yahweh es bueno, que Él hizo todo por nosotros y sigue siendo bueno, aun si tenemos problemas en esta vida y ya nos está yendo mal o algo así, Yahweh todavía es bueno. Si no tuviéramos ningún problema, ya estuviéramos en el reino eterno. Pero no, vivimos en un mundo lleno de pecado. Pero hay que considerar la severidad y la bondad de Yahweh, balanceado. Y 4, Yahweh es poderoso para injertar de nuevo a las ramas desgajadas. Hablando más de los judíos, pero hablando también de algunos conocidos de nosotros que ya dejaron a la fe y necesitan regresar. Y Yahweh es poderoso para injertarlos de nuevo. Muy bien. Vamos a estar de pie, cambiar de posición. Para ver las preguntas y después vienen los muchachos para el último canto. Muy bien. Hay que estar pensando estas preguntas durante la semana, ¿sí? Número 1. ¿Has tenido una actitud de arrogancia hacia otros? Yo lo amplié aún más. Simplemente, ¿has tenido actitud de arrogancia hacia otros? Si hemos tenido esa actitud, estamos mal. Y es cuidado. Por eso Yahushua dijo, Él dijo, han escuchado que el matar a alguien es malo, ¿verdad? Pero yo les digo, si odian, ya han cometido asesinato. ¿Sí? Porque comienza aquí, en los pensamientos. Y luego si lo dejamos ahí, va agarrando vuelo y creciendo y creciendo y creciendo. Y luego ya podemos nosotros hasta asesinar. Entonces, ¿has tenido una actitud de arrogancia hacia otros? No lo dejes ahí. Agárralo. Tíralo. Hay que entender que todos somos iguales. 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 No hay raza mejor. No hay color mejor. No hay sexo en cuanto a hombre y mujer. No, uno no es mejor que el otro. No y no. Iguales en cuanto a la salvación y lo que es seguir a Yahweh. Iguales. No somos mejores que otros. 2. ¿Entiendes la severidad y la bondad de Yahweh? Que si dejamos la bondad de Yahweh,
hay algo severo. Se llama no ser perdonado. Y luego la bondad de Yahweh, si nos mantenemos en su bondad, vamos a tener lo mejor y vamos a estar con Él para siempre. Ese balance, ¿entiendes esa severidad y la bondad de Yahweh? 3. ¿Entiendes que puedes ser cortado del buen olivo? Fuimos injertados, pero podemos ser cortados si uno deja de creer, deja de tener fe, lo que es conocer, creer y hacer. Y el último, ¿estás orando por los que no han creído? Quise, esto no fue parte de la predicación, pero esto es el resultado de lo que hablamos. Podemos decir, yo no tengo una actitud de arrogancia hacia alguien, hacia los que no son creyentes, pero estamos orando por ellos. Estamos orando por los judíos. Estamos orando por nuestros amigos que no conocen, nuestra familia que no conocen. Estamos orando. O ya estamos ocupados en todo lo demás de nuestra vida. A veces me pasa. A veces me pasa que estoy ocupado en todas mis cosas y yo debo estar orando por mi familia. Acabo de venir con mi familia. Muchos que no son creyentes y amigos. Por eso les dije a varios de ustedes que esto fue la vez más difícil de regresar a México. Por ver a mis amigos y ver a mi familia que no creen. Y yo estoy aquí. Wow, 31 años dejando a ellos. Y yo sé que yo no soy el Salvador, yo no soy Yahweh, ¿verdad? Ni el Mesías, pero duele. Entonces eso debe llevarnos a orar por los que no han creído, porque yo quiero que estén conmigo en el reino milenial y luego en el reino eterno. Yo quiero eso. ¿Tú quieres eso? Yo creo que por eso ya tenemos que levantarnos, ya tenemos que hacer algo aquí y ya tenemos oportunidades, tenemos que ir a evangelizar a la gente y decir que hay un poderoso, hay un Elohim que está esperando a ellos. Debemos hacerlo. Lleva estas preguntas a tu casa y haz esas preguntas. Y a ver también cómo respondemos como congregación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cuanto a esto?